Mis hermanos, Dios les bendiga de nuevo con ustedes, Mamerto Martínez. Hoy tendremos el tema El destino apuntaba al Calvario. Destino tiene muchas definiciones, tomamos la que suena más suave, circunstancia o situación a que una persona o cosa ha de llegar inevitablemente. Apuntar es señalar hacia algún lugar u objeto determinado. ¿Quién diría que el mejor de todos los humanos llegaría al planeta con sentencias de muerte trágica y marcado con el sufrimiento, el dolor, el desprecio, la burla, el escarnio? 7 siglos antes de nacer, ya el profeta Isaías estaba diciendo en su capítulo 53 y verso 6 de su libro: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, despreciado y desechado entre los hombres. Verso 3: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Verso 4: Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 5: Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 9. En Lucas capítulo 2 y verso 7 dice que María, su madre, envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. Eso daba a entender que era un niño, pero al nacer en pesebre su padre allá en el cielo y los ángeles decían: ese es el Cordero mío, dice el Padre, el que quitará el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista salió del desierto con un mensaje tan contundente que todos los moradores de Jerusalén y de esas ciudades cercanas salían a escucharle. Dice la Biblia, aunque les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ellos seguían yendo cada día a escucharle. Por cierto, los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, esas personalidades hasta del Imperio Romano y esos grandes de verdad de la religión judaica. Entonces desvió el mensaje Juan hacia otra persona y dijo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso está en Marcos capítulo 1 verso 7. ¿Y qué personaje era ese que el gran predicador Juan el Bautista describe de esa manera? En la ribera del Jordán había mucha actividad, gente circulando para arriba y para abajo, y Juan un tanto nervioso esperando que el Espíritu Santo le indicara: es ese que viene ahí. De pronto Jesús aparece y el Espíritu Santo le dice a Juan: ya llegó, es ese. Preséntalo ante la multitud. Y Juan, un tanto confundido, dice: pero ese es mi primo Jesús, el hijo de José y María, es mi primo. Pero el Espíritu Santo insiste, le dice: sé que es tu primo, pero es el Mesías, preséntalo. Entonces Juan alza la voz y a todo pulmón lo presenta en el escenario del Jordán, pero también para el escenario de todo el mundo. Esa era la presentación para la gran noticia, bendito es el Señor, para la raza humana, que desde el Jordán pues se hacía conocer. Y aquí pudo haber dicho, por cierto, Juan, presentarlo, vamos a decir, usando no cordero, sino tantas otras cosas que Jesús encierra y que es: he aquí el Hijo del Dios viviente, he aquí el Mesías, he aquí el Verbo creador, el que hizo todas las cosas. Y por cierto, por quien subsisten todas las cosas, el Rey de Reyes, el dueño y Señor del universo. Nada de eso. Lo más importante para el mundo, por cierto, era eso. Un mundo lleno de muertos, lleno de cadáveres. Lo que necesitaba era urgentemente redención, por lo que Juan tuvo que decir: he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Jesús, con toda humildad, pero también con coraje y valentía, acepta el reto. Cualquier otro ser humano se hubiese preocupado grandemente y se le ve el sueño.
Solamente faltaban 3 años y medio para Jesús ir al Calvario, recorrer la vía dolorosa. Era bien difícil, pero nunca pensó en eso. No se le fue el sueño. Es lo contrario, distinto al, ¿verdad?, como actuaríamos nosotros los seres humanos. De tal manera que finalmente, por cierto, fue al Calvario y cumplió con su misión. Ese es el Hijo de Dios, ese es nuestro Redentor. Dios les bendiga.